Buenos días. Las integrantes del grupo 3, conformado por Mariana Díaz y Verónica Melgar, nos complace en exponer nuestro análisis de la literatura. Primero queremos exponer el proceso de formulación de la pregunta y nos queríamos enfocar en pacientes adultos con enfermedad por reflujo gastroesofágico y si era más efectivo el uso de omeprazol que el uso de otros inhibidores de la bomba de protones para aliviar los síntomas del reflujo. Tuvimos que cambiarlo, ya que la población era muy extensa y la delimitamos a una población con consecuencias debido a la enfermedad por reflujo y que fuese diagnosticada por un medio objetivo como la endoscopía. También el omeprazol es utilizado como el mejor comparador y queríamos indagar si había otro inhibidor de la bomba de protones con mayor efectividad. Además, los síntomas de la enfermedad por reflujo son muy amplios y era muy subjetivo como para poder evaluarlo, así que lo delimitamos a solo uno. Entonces, la formulación definitiva de la pregunta nos quedó así. En pacientes adultos con esofagitis erosiva a consecuencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿es más efectivo el uso del esomeprazol que el uso de otros inhibidores de la bomba de protones para ayudar a la reparación epitelial a causa de úlceras esofágicas y de este modo aliviar los síntomas del reflujo como la pirosis? Buenos días, soy Mariana Díaz y voy a hablarles sobre la búsqueda de la literatura. En cuanto a base de datos, utilizamos Embase, TripDatabase y PubMed. En cuanto a palabras claves, utilizamos reflujo gastroesofágico, es omeprazol, inhibidores de bomba de protones, el alivio de síntomas y la efectividad. Los filtros utilizados fueron la comparación de los medicamentos y que el artículo fuera publicado recientemente. El número de artículos que encontramos fueron 16, de los cuales 3 podrían ser útiles. TripDatabase, pues utilizamos las mismas palabras claves o muy similares, no utilizamos filtros porque si no nos daban 0 resultados, y de los 10 resultados 4 fueron útiles. PubMed, mismas palabras claves, los filtros utilizados fueron que fuera publicada hace un año y que la población fuera adulta. 14 artículos encontrados, de los cuales 1 podrían servir. ¿Por qué descartamos los demás artículos? Porque varios, aunque hablaban del inhibidor de la bomba de protones, no los comparaban entre sí para el alivio de la sintomatología, sino que los comparaban con otros tratamientos como vonoprazan o los mucolíticos. O bien mostraban cuál era su costo-efectividad. O algunos artículos sí hablaban de nuestra pregunta, sino que eran muy antiguos en cuanto a publicación, es decir, 2004, 2010, 2009. Entonces, utilizamos este artículo encontrado en Embase. ¿Por cuáles razones? Porque tenían todos los elementos de nuestra pregunta, pico. La población era exacta, pacientes con esofagitis erosiva por ERG mayores de 18 años. Comparaban varios inhibidores de bomba de protones y se medía la disminución de la esofagitis, la resolución de la pirosis y además la aceptabilidad del tratamiento por el paciente. El artículo fueron de los más recientes en cuanto a este tipo de investigaciones, es decir, 2017, y la metodología, los resultados y la discusión fueron ampliamente explicadas, por lo cual se podía analizar muy bien. Mi nombre es Verónica Melgar y voy a continuar con el análisis de esta revisión sistemática mediante su lectura y evaluación. Para evaluar la validez interna, nos centramos en la sección de métodos y respondiendo a las siguientes preguntas. Primero nos enfocamos en si esta revisión sistemática respondía a nuestra pregunta. Efectivamente la responde. Es si en pacientes adultos con esofagitis erosiva, a consecuencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico, es más efectivo el uso de esomeprazol que el uso de otros inhibidores de la bomba de protones para ayudar a la reparación epitelial a causa de úlceras esofágicas y de este modo aliviar los síntomas del reflujo como la pirosis. Esta revisión sistemática abordó una pregunta clínica sensata, ya que este es un tema clínico de interés que busca determinar dentro de las alternativas terapéuticas la que es más conveniente para el grupo estudiado. La siguiente es si la búsqueda de los estudios fue relevante, detallada y exhaustiva. Se utilizaron la base de datos bibliográficos como PubMed, Embase y Cochrane hasta noviembre del 2016, ya que esta revisión fue publicada en el 2017. Además, se realizó un seguimiento de las listas de referencia de las revisiones sistemáticas para identificar los estudios pertinentes. Cabe aclarar que esta revisión sistemática de la literatura no se contactó con ningún experto. Esta búsqueda de información se dio por los investigadores de la revisión sistemática, porque en ninguna parte del estudio nos dice que se hayan acercado a algún experto en la materia. Esta revisión sistemática solo tomó en consideración los ECAs que ya hayan sido publicados, ya que los que no fueron publicados no se buscaron.
Además, se comparó en estos ECAs que fueron publicados los inhibidores de la bomba de protones aprobados por la FDA en pacientes mayores de 18 años con esofagitis erosiva diagnosticada mediante una endoscopía y que tengan al menos 4 semanas de tratamiento. Y solo se hizo la búsqueda de estos en inglés. La siguiente pregunta es, ¿la selección y evaluación de los estudios es reproducible? Nos parece que sí es reproducible porque participaron pares evaluadores que valoraron los artículos seleccionados en su totalidad. Los evaluadores estuvieron de acuerdo la mayoría de veces. Cuando habían discrepancias, otros 2 evaluadores determinaban si los ECAs estaban relacionados con el tema, si eran pertinentes o si había que descartarlos. Al tener 2 evaluadores y otros 2 más que veían si estaba algo siendo irrelevante, la probabilidad de aparición de sesgo disminuía y favorece la reproducibilidad de este estudio. Y para finalizar la evaluación de la validez interna, la última pregunta es si se evalúa el riesgo de sesgo en los estudios primarios, con qué herramienta y qué tan grave es el riesgo de sesgo en el cuerpo de la evidencia. Los 2 investigadores de la revisión sistemática se encargaron de revisar los artículos de forma independiente para así excluir los artículos irrelevantes. Luego de descartar estos, quedaron los estudios relevantes y fueron seleccionados mediante su lectura y utilizaron la herramienta Cochrane Collaboration Risk of Bias Tool para evaluar la calidad de los ensayos incluidos. Si ellos llegaban a un desacuerdo, otros 2 investigadores intervendrían. Además, en la tabla 2 de esta revisión sistemática se evaluó el riesgo de sesgo y se reportó de manera individual la posibilidad que tenía cada estudio incluido en la revisión sistemática de presentar algún tipo de sesgo. En ningún caso de estos ensayos se encuentra un alto riesgo de sesgo. Los resultados sí fueron consistentes en los estudios. El método por el cual los investigadores realizaron su metaanálisis no demuestra inconsistencias entre las estimaciones directas e indirectas. Todos los desenlaces demostraron un intervalo de confianza del 95%, y solo hubo un bucle de inconsistencias en el que se examinaba 20 miligramos placebo contra 40 miligramos pantoprazol. ¿Se pueden combinar los resultados? Sí. Este artículo seleccionó 25 ensayos clínicos aleatorizados bastante similares en cuanto a tiempo de terapia continua, y los pacientes incluidos en el estudio eran mayores de 18 años con esofagitis erosiva por Herges, sin Barrett o estenosis, además de que tenían muestras amplias y parecidas, y todos los ensayos utilizaron un análisis para intentar de tratar. Teniendo en cuenta la gran similitud entre los ECA, se concluye que sí se pueden combinar los resultados. La revisión evaluó y discutió las causas de las posibles diferencias de los resultados entre estudios. Sí. Además, se menciona que las ECAs incluidas no proporcionaron información suficiente sobre la asignación al azar y el ocultamiento de la asignación. Además, la gravedad de la enfermedad al inicio del estudio es una fuente de heterogeneidad entre los estudios. Por otro lado, el criterio de valoración secundario basado en la evaluación del investigador fue más subjetivo para causar la incertidumbre de las tasas de alivio de la pirosis. A pesar de todo esto, las diferencias en cuanto a los resultados, como se dijo anteriormente, fueron pocas y fueron resultados muy consistentes. ¿Qué tan precisos son los resultados? Bastante, ya que los intervalos de confianza del 95% de cada medicamento en las 3 outcomes que ya hemos hablado fueron intervalos bastante estrechos, es decir, que fueron altamente precisos, gracias a su muestra amplia. Vamos a finalizar evaluando la validez externa respondiendo a estas preguntas. ¿Los resultados aplican a mi paciente? Sí, ya que cumple todos los requisitos que fueron incluidos en los criterios de selección de la revisión sistemática. La otra pregunta es si hay preocupación por los sesgos. Los investigadores sí se preocuparon por identificar la presencia de sesgos y se nota porque en la tabla 2 se evalúa de forma individual el riesgo de presentar sesgo en cada estudio. Sin embargo, no se reporta en ninguno de los artículos un riesgo de sesgo alto. En conclusión, nosotros le recomendaríamos al paciente el uso de esomeprazol 40 miligramos, ya que la revisión concluye que es el inhibidor de la bomba de protones que disminuye la pirosis diaria y se da la reepitelización de las úlceras esofágicas. Presenta una superioridad ante los otros inhibidores de la bomba de protones, tanto a las 4 y 8 semanas del seguimiento. El esomeprazol es el mejor controlando el ácido gástrico gracias a sus propiedades, que hacen una supresión ácida más larga durante el día. Y gracias a estas, él tiene la probabilidad más alta de un 98% en el sanamiento de la mucosa esofágica. Además de este medicamento, los más efectivos fueron pantoprazol 40 miligramos, esomeprazol 20 miligramos y lansoprazol 30 miligramos. Muchas gracias.